Y bien, tal como anunciamos, estamos ahora con Heriberto Benítez, que es congresista de Solidaridad Nacional, y con Julio Gagó, congresista de Fuerza Popular. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, ¿qué le ha parecido la presentación? Yo la he notado desafiante, por momentos hasta medio malcriada, pero por otros momentos con una gran altura, burlona, sarcástica, en fin, no sé, un poco como que se ha paseado. ¿Qué le ha parecido? Bueno, yo he visto a la señora Leanne Carr, que ha hecho justamente de su exposición y de las respuestas a los congresistas una obra de teatro, definitivamente. No ha sido sarcástica, lo hemos visto, creo que con la mayoría de los congresistas. Ha abusado de su condición de mujer. Pues una mujer, una dama hay que respetarla, no se puede levantar la voz, y ella ha hecho y se ha paseado en ese sentido. Pero sin embargo, vamos al fondo del asunto, que es lo más importante. Claro. O sea, ¿ha contestado realmente las preguntas? No ha contestado realmente las preguntas. Siempre se iba por la rama y preguntas, en mi caso particular, no me contestó ninguna de las dos intervenciones que he tenido, que yo le he exigido. ¿Por qué? Ellas ¿en qué centraron su tema hoy día, que es muy importante, ¿no? Ellos centran, bueno, yo declaré en esta forma y no mentí porque no tenía la suficiente información acerca de la situación financiera de mi madre, o en el caso de Toledo, de mi suegro. Entonces yo le hice una pregunta muy simple. ¿Me puede decir usted? Yo creo que su edad cronológica bordea entre los 50 y 60 años. De acuerdo a esta edad, ¿a partir de qué edad usted tiene información financiera de su madre? Es lo único que quiero saber, para más o menos poder, porque es bien difícil que unos hijos no sepan exactamente o muy cercana a la información financiera de sus padres. Entonces ya me salió con los temas del holocausto, la cultura judía, la parte social, temas que no tenía nada absolutamente que ver con la pregunta que le estoy realizando. Y te digo por qué esto. Ellos ahora están centrándose y dicen claramente, no, acá tenemos que ver la licitud del dinero. Bueno, tienen mucha razón. Entonces yo le hice dos preguntas que están acá con documentos muy claros. Una que tengo del notario Murguía y otra declaración que tengo de Perú Posible. Y acá también hablo del partido Perú Posible. O sea, no solamente estoy hablando de Alejandro Toledo. ¿Qué dicen ellos? La compra de la propiedad de la señora Roth Ferrand, fruto del esfuerzo de toda su vida, es una inversión privada, transparente, directa, y ponen sin intermediarios. Primera declaración, 25 de enero de 2013, firma Toledo, Partido Perú Posible. Pero la más importante, creo que yo, es Jaime Murguía Cavero. Vamos a pensar, bueno, que Perú Posible miente, que Toledo está acostumbrado, lo hemos visto en otras ocasiones. Ok, vamos a la de Jaime Murguía. Jaime Murguía le dirige esto al Colegio de Notarios de Lima. Jaime Murguía es el notario. El notario, el que interviene en la compra y venta de la Casa de Cosorinas, el 1 de febrero de 2013. ¿A raíz de qué fue esto? ¿Se acuerda usted que en la compra-venta, en la escritura, no había el medio de pago? No estaba claramente especificado los cheques, dónde venía el dinero. Entonces él la agarra, hace una nueva escritura y parece que el Colegio Notario le pide una explicación acerca de este tema y él envía una carta, que está aquí, firmada por él. Pero en un párrafo dice lo siguiente, que es importantísimo. Asimismo, se cumplió con solicitar a la compradora información sobre la procedencia del dinero empleado para la adquisición del inmueble. Se refería al inmueble de Cosorinas. ¿Quién manifestó? La señora Eva Ferrand, que los mismos procedían de fondos propios, firmando en tal sentido la declaración jurada correspondiente. Esto es Jaime Murguía, se lo pregunta a la señora. Y esto también es corroborado con las declaraciones del señor Maiman. Si uno va a la declaración del señor Maiman, le preguntan a él por qué la señora Eva Ferrand. ¿Cuándo es que fue Maiman a la fiscalía? Hace aproximadamente 4 semanas, pero acá, bueno, acá tengo la fecha. Más, creo. Exactamente, bueno, acá no dice la fecha en la mano, no la tengo aquí. Sí, acá está la fecha. En Lima, haciendo la novia del 5 de julio. Ya. 5 de julio, exactamente. A él le preguntan y le dicen lo siguiente: ¿por qué la señora Eva Ferrand, cuando le preguntan acerca de los contratos nominados, estos famosos contratos nominados, que es de donde nace el dinero y cómo llega la señora Eva Ferrand? Contratos nominativos. Nominativos, ¿no? Así es, esos contratos. Es decir, en el cual ella se encarga de hacer la compra, pero la plata no es de ella. Así es. Que supuestamente es una especie de testaferro, claro, digamos. pero supuestamente ella tiene que tener razón, tiene que saber, tiene que tener conocimiento. Claro. Entonces le preguntan al señor Maiman por qué ella desconoce. Y él contesta, no lo sé. Igual preguntas se le hacen a Alejandro Toledo, él también contesta, no lo sé. O sea, esto te demuestra que la señora Eva Ferrand ni siquiera sabe de dónde viene el dinero. ¿Cómo no entiendo por qué? Claro. A Maiman le preguntan. A Maiman le preguntan.
La señora Eva Fermo ya dio sus declaraciones ante la Fiscalía a través del Skype. Ya. Entonces, de acuerdo a esas declaraciones, por lo que estamos viendo dentro de las preguntas, le pregunta a la fiscal, le pregunta a Maiman, ¿por qué estos contratos nominativos que tienen que ver con el dinero que le llega a la señora Eva Fermo para que pueda comprar estas propiedades, ella dice desconocerlos, no los conocía? No los conocía. No los conocía. Entonces él contesta, no sé por qué dijo eso. La misma pregunta se la hacen a Alejandro Toledo, él contesta, no sé por qué dijo eso. Entonces la gran pregunta es, oye, si estamos hablando del origen del dinero, al menos la persona que interviene, que es la señora Eva Fermo, no quiere decir que sea testaferra, no, sino que es la que recibe estos fondos para poder comprar esta propiedad, tiene que saber definitivamente de dónde viene el dinero. Entonces, ¿cuál es su hipótesis? Que en realidad el dinero sí es de, digamos, Alejandro Toledo o de, digamos, Elian Karp, y que construyen esto del contrato nominativo y de Ecoteva para justificar. ¿Cuál es su hipótesis? Yo presumo que es así. ¿De acuerdo a qué? Al comunicado de Perú Posible, a la información supuestamente que ellos tenían, a la declaración jurada que le toma el notario Murguía a la señora Eva Fermo, que dice que son fondos propios, y segundo, a las preguntas que le hace la fiscal, tanto a Toledo y tanto al señor Maiman, donde la señora, donde dice, desconoce por qué no contestó de la existencia de estos contratos nominativos. Entonces, con esto yo digo, la señora Eva Fermo no sabe realmente de dónde proviene el dinero. ¿Y por qué no sabe? Porque simplemente le han dicho, compra esa casa, y aquí está la plata, y eso es todo. Entonces la pobre señora se ha metido en un problema, es al menos lo que yo presumo. Varias personas le han preguntado a Elian Karp, también se lo preguntaron, me parece, a Alejandro Toledo, varios congresistas, ¿cuándo es que ella se entera de la existencia de Ecoteva, o que Ecoteva era la que, digamos, compró a través de la plata vino de Ecoteva, digamos, ¿no? Y me parece que Elian Karp respondió ahora que ella se ha enterado con la declaración de Maiman ante la Fiscalía. Me parece que respondió eso. Sí. ¿No? Entonces, eso sería que se enteró el 5 de julio. Sí, pero mire lo que dice Maiman. Justamente la pregunta. Muy buena la pregunta, que también se la preguntamos hoy, dice. Pregunta 17, claro. Este acuerdo nominado antes indicado y todo lo que se detalló en el mismo, que ha conllevado a que la señora Eva Fermo adquiera los inmuebles en materia de investigación, han sido efectuados con la señora Eva Fermo en forma personal. ¿Qué contesta Maiman? Yo con la señora Eva he hablado muy poco. Había una serie de personas que me habían ofrecido distintos proyectos, lo que decía la señora Elian, en el Perú, y entre otras la doctora Elian Karp. Para no leerte toda la respuesta, me voy un poco más abajo. Y cuando yo hablo con Elian Karp, es que ella me sugiere que sea su madre, si es que no tengo algún inconveniente, para que ella se gane algunos centavos y no otra persona para que sea la administradora de la casa. O sea, ella misma es la que sugiere que intervenga, según Maiman, su madre. Y ella como desconocía de la finanza de su señora madre. O sea, su Maiman le dice, me está sugiriendo Elian Karp. Acá lo dice claramente. Claro, no, eso es perfectamente posible, además, que sea así. No hay ningún problema, pero ¿por qué lo esconden? ¿Por qué no dicen la verdad? Porque ella dice que se entera de que los fondos vienen de Ecoteva recién cuando Maiman declara. Evidentemente ella conocía antes el tema. Es que lo que pasa es que ella trata de dar a entender que hasta ese momento su madre vivía de las pensiones que recibía del Holocausto, que tenía otro tipo de ingresos, y que ellos no conocen el manejo económico que pueda tener la madre, y que para ellos ha sido una sorpresa con posterioridad que esto aparezca. Pero de las diversas versiones que se van dando, se va aclarando que el tema no es así. Entonces, a mí aquí lo que me preocupa es que el tema de fondo, Jaime, es determinar si el dinero que origina todo esto tiene un origen lícito o ilícito. Según la familia Toledo Karp, dicen que es lícito porque Maiman les prestó la plata. Eso es lo que ellos dicen. Acá hay una declaración, hay 17 millones de dólares o 20, fueron prestados por él, se invirtió en las empresas, se compró propiedades, han subido un 15% y se gana plata. Esa es la figura de ellos. Pero la otra opción que obliga a una investigación es que acá puede haber un lavado de activos. ¿Por qué? Porque una de las presunciones es que el dinero puede ser de la familia Toledo, que ellos pueden haber tenido 30 millones, le dan los 30 a Maiman y él les lava el dinero y les va sacando 20 por esta vía de las empresas, de las compras, de las inversiones. Esa es otra posibilidad que es la que tiene que detectarse. Si fuera este lavado de activos, por los ejemplos que se dan en esa figura penal, generalmente se constituyen empresas para lavado de activos.
Generalmente se compran inmuebles para lavar activos. Entonces las características de ese delito se presentan en esta figura. Por eso es que uno tiene que hurgar hasta llegar y determinar ese origen del dinero. Claro, el escudo es que es un millonario que tiene 350 millones de dólares y que para él es fácil decir, yo te presto 20 para que inviertas en un negocio. Pero las características, el seguimiento de ese negocio es lo que llama la atención, porque compran dos propiedades, una en Las Casuarinas y una en la oficina famosa. Claro. Las Casuarinas, la interesada en la propiedad era Ileán Carp, es la que busca el corredor, la que dice las características, la que coge el inmueble y la que con el apoderado realiza los pagos. Y en la oficina es lo extraño que pagan el doble del precio del valor de mercado. Una oficina comprada en $400.000 la venden en 800.000, casi 900.000. Eso le preguntaron hoy día. Se le preguntó y la respuesta de ella a la final fue que cuando compraron la primera vez lo hicieron en planos y que por eso costaba un poco más barato, y que cuando lo compraron la segunda vez Alejandro Toledo, por eso costaba más por el valor del mercado. Pero la diferencia nunca es un 100%. Entonces ahí hay una plata que no se explica, y eso es lo que te hace presumir que puede haber un lavado de activos, porque tú necesitas el dinero sucio, el dinero turbio, el dinero manchado, meterlo, lavarlo para que aparezca bueno, ¿no? Entonces prefieres, en vez de tenerlo escondido en una casa, tenerlo en una propiedad, aun cuando cueste más de su valor, pero ahí está la propiedad. Pero ahí yo quiero precisar algo es importante, porque esta pregunta creo que se la realizaste tú, Heriberto, hoy día, cuando ella dice que la compraron, los señores habían comprado eso en planos, y por eso ella dice, por eso que pagamos mucho más. Está equivocada, porque las fechas que hemos chequeado nosotros en la SUNAT, que se venden estas propiedades en esas mismas fechas se venden a $400.000 y $500.000. Ya estaban las propiedades ya terminadas. Es más, después se venden otras oficinas, que ellos mismos venden otra oficina que tenían al costado, que la venden a menor precio, y es una venta posterior a la de Toledo, a menor precio que la misma que le vendieron a Toledo. Creo que fueron $100.000 menos o $150.000 menos. Entonces, la pregunta es, como dice Heriberto, una de las características muy claras del lavado de activos es justamente decirle, bueno, te pago más dinero porque yo estoy lavando mi dinero, para que la otra persona me diga, ten una vez la propiedad. Y esto fue claro, porque eso nos dijo nosotros el gerente de la compañía Actualizar, dijo, era una operación en la cual era para mí indiscutible. Si me están pagando una cantidad de dinero que es bastante bien, mucho mayor que el mercado, no podía decir no. Eso dijo el corredor. Por supuesto, lo dijo. Era una cantidad de dinero que no se podía despreciar. El gerente de la empresa dijo, nosotros compramos esto en $400.000 y nos llegó una propuesta que no la podíamos despreciar. ¿Cuál era la propuesta? Nos ofrecían el doble. Entonces ganar el doble era una propuesta maravillosa. El doble, y le dice, del mercado. Claro, y le dice, ¿y quién era el que le hace la propuesta? El señor Toledo es el que llama por teléfono y es el que hace la propuesta para pagar el doble. Entonces la pregunta lógica era, ¿por qué va a pagar el doble del valor de una oficina por algo que no tiene ese precio? El gerente dice que el expresidente Toledo hizo la propuesta, porque Toledo ha dicho que él simplemente transmitió el precio que le dio el vendedor. El gerente dice que llamaron por teléfono a la empresa y ofrecieron pagar el doble. Después viene el propietario de la empresa y dice, sí, fue la oferta de tal magnitud que la hizo un señor Velarde, creo, que pedía, y era de tal influencia que uno decía, no se puede dejar la opción. No queríamos venderla, pero era tan bueno el pago que lo hicimos. Y lo peculiar acá es que con posterioridad, cuando aparece Toledo, el mismo propietario de esta empresa, el chileno, dice que Toledo le dijo, no me puedes hacer una rebajita. O sea, que hay contradicción. O sea, pero, después que le ofrece pagar el doble, va y le pide una rebaja. Pero lo más importante creo que son las personas que tienen la representación de la compañía para poder firmar las escrituras públicas, que son dos personas que no son los dueños, sino que tienen la representación. Era un gerente de finanzas, otro era el gerente creo contable, que tenían la posibilidad de firmar. Ellos presumían, y dicen ellos mismos en la misma intervención ahí en la comisión, que ellos todos sabían, se escuchaba voz popular en las oficinas, que era una propiedad, esta oficina era para Alejandro Toledo. Ellos más bien cuando llegan a firmar, se sorprenden que no era para Alejandro Toledo, sino que era para la señora Eva Ferrú, que firmó el señor el David Esquenas. Ellos mismos se sorprenden, porque era de voz popular y según ellos se escuchaba en las oficinas que esta propiedad iba a ser para Alejandro Toledo. Lo que sí, Jaime, si me permites, se ve que Ileán llega hoy día al Congreso agresiva, porque primero comienza a decir que el Congreso puede estar influido por la Santa Inquisición,
que era algo que puede causarle daño, y ya venía ella con ese prejuicio. Por la casa de la Inquisición que está ahí. Sí, por la casa de la Inquisición que está ahí a 50 metros, 100 metros, pero decía, ese tribunal de la Inquisición puede influir en la comisión. Claro, en segundo lugar, ella se autoidentifica como bruja, entonces en ese momento. Y que puede ir a la hoguera de repente. ¿A la hoguera? Sí. No puedo creer. No, es que dijo, entonces, me quieren quemar, dijo. Me quieren quemar. Mira, lo primero que dice que hay una influencia del Tribunal de la Inquisición. Después dice que le violan el derecho de defensa, que se ha violado el debido proceso legal, pero que a pesar de todo ella ha venido a rendir su declaración. Y cada vez que le preguntaban, habían respuestas evasivas o demostró pues una picardía política, porque contestaba con bromas, con gestos. Mucha habilidad política, sí, me pareció muy superior políticamente a su marido. Sí, y yo creo que lo mejor para Alejandro Toledo sería darle un poder a Elian Carp para que ella continúe toda la investigación. Va a quedar mejor, porque de lo contrario puede terminar involucrado en delitos. Ella ha demostrado mayor agilidad mental, mayor tipo de respuestas, manera de salir de la pregunta. Heriberto, ¿no? Que efectivamente es cierto lo que tú dices, pero no contestaba el fondo de las preguntas. Claro, no las ella contestaba para la prensa. Cualquier cosa. No, pero sí contestó algunas cosas. Realmente del fondo no contestó. Por ejemplo, esta pregunta que le dicen no pudo contestarla. Bueno, yo aquí, dicho sea de paso, hemos invitado a alguien de Perú Posible para que defienda la posición de Elian Carp o de los Toledo, y no hemos conseguido. Nadie, parece que ya no quieren saber más del asunto, no sé. Incluso un poco difícil de defender. No hemos conseguido que venga nadie, ni siquiera el abogado. Había un tema que tampoco estaba claro, y por falta de información de la propia familia Toledo Carp hacía caer en contradicciones, porque la unidad de inteligencia financiera, pongamos en su informe, señala que la propiedad de Camacho en el año 2000 había un adelanto de herencia para la hija. Cuando Toledo va a declarar al fiscal, le preguntan qué hay del adelanto de herencia, y él dice, no ha habido adelanto de herencia, nunca hay adelanto de herencia. Entonces uno le dice, ¿quién de los dos dice la verdad? Y Elian sale y dice, no, es que cuando estábamos en California, hicimos que nuestra hija renuncie al adelanto de herencia, lo devuelva, pero como los trámites demoran, recién esta semana lo hemos ingresado para cambiar. Entonces, si ellos mismos no informan, si ellos mismos no comunican, originan que la investigación se generen dudas, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar con vamos a poner unos segmentos de una entrevista que hoy día ha sido publicada a Alberto Fujimori, nada menos. La primera entrevista que da, bueno, no ha sido personal, digamos, no ha sido, es una entrevista que ha respondido preguntas enviadas por escrito, pero han sido publicadas en el diario Correo. Regresamos con eso. Correo, una entrevista a Alberto Fujimori, no hecha presencialmente, sino se le envió las preguntas, según explica el propio diario, y las respuestas habrían sido enviadas, digamos, de distintas formas, una por una, no sé exactamente qué mecanismo se usó. Tenemos unos extractos de la entrevista. ¿Qué pensó luego de afrontar el juicio por el caso Barrios Altos y La Cantuta, en el que concluyó que usted cometió homicidio calificado? No esperaba algo así. Mi abogado ni yo pensábamos en una sentencia tan absurda e injusta como la que se dio, porque simplemente no se había probado nada. Yo lideré la lucha contra el terrorismo genocida que bañó en sangre al país, como los resultados que hoy disfruta el Perú. Y terminé sentado en un tribunal para ser juzgado como asesino y violador de derechos humanos por quienes no tenían autoridad moral para acusarme y juzgarme. Porque en la década de los 80s mostraron cobarde y cómplice ambivalencia frente al terrorismo. En los 90s se constituyeron en los abogados defensores de los terroristas y a partir del 2000 en los perseguidores implacables de quien presidió el régimen que derrotó a Sendero Luminoso y al MRTA. Hoy más que nunca estoy convencido de que soy un preso político y un rehén de la clase política tradicional. Si bien un sector de la población recuerda que usted combatió al terrorismo, también está convencida de que cometió delitos de lesa humanidad. ¿No están vivos acaso el 99% de la cúpula terrorista? ¿Qué clase de genocida es Fujimori, que no los eliminó? Si el gobierno de Fujimori hubiera actuado como una dictadura sangrienta, no habrían 3.000 acusados por terrorismo hoy en las calles. Estos 3.000 que liberaron al señor Paniagua y el señor Toledo están vivos y coleando. Hay que recordar que con mi gobierno hay un cambio radical en la relación de las Fuerzas Armadas con respecto a la población. Se acaban las desapariciones forzadas que eran cosa de todos los días en los 80s. El caso de Colina viene por inercia en la conducta de algunos elementos militares. ¿O acaso no existió el comando Rodrigo Franco?
Pero a partir de 1990 no hay Callaras, Los Cabitos, Chuschis, Acomarcas y muchísimos otros. Hoy vemos que pareciera retrocederse en ese sentido. Cuando se bombardea poblados, se detienen en masa a campesinos a los que se llama presuntos terroristas y luego se les libera. ¿No estamos volviendo a los 80s? ¿A dónde vamos? Considera que en la investigación que la Comisión Tejada realiza a Alan García se ha respetado el debido proceso. Considerando el dictamen del Poder Judicial, la comisión violó el debido proceso debidamente. En mi opinión, los miles de narcoindultos tienen que investigarse a profundidad. Obviamente el caso de los narcoindultos es un escándalo y el país está convencido de que hay corrupción a varios niveles, que debe probarse en cada paso específico. Respetamos los comentarios de Alberto Fujimori, pero estamos bajo el liderazgo actual de Keiko. Han dicho congresistas como Chacón y Gagó, quienes se mostraron contrarios al retorno del PRONA. ¿Coincide con tales expresiones? Que no quede duda, el liderazgo de Fuerza Popular lo lleva Keiko Fujimori, pero mi opinión sobre Jaliwarma sigue siendo la misma. Creo que debe regresarse al PRONA auténtico, no al del 2000. A partir de entonces se desvirtuó, se corrompió y perdió eficiencia. En el PRONA que existió durante mi gobierno no hubo una sola intoxicación. Lo del Taucamarca, en el Cusco, fue envenenamiento producido de forma casual por una madre de familia y que no tenía que ver con la metodología impecable de ese programa. ¿Le da usted el beneficio de la duda a Toledo? Y se me ocurre que como el señor Toledo ha alardeado por los años de que es campeón de la lucha anticorrupción, podría pedir un informe Kroll para él, en vez de esa graciosa disculpa por sus contradicciones. Y a propósito, ¿por qué no se hace público el informe Kroll sobre Alberto Fujimori? Sería bueno, ¿no? Bien, este es un extracto de la entrevista publicada en el diario Correo. Quizás podemos comenzar rápidamente porque ya no tenemos mucho tiempo. Hay una mención a usted en esta entrevista. Ahí, efectivamente, es claro que Alberto Fujimori ha decidido hacer política, ¿no es cierto? Yo me imagino que siente ahora que si no hace política se muere, me imagino, ¿no? Tiene que, para él la política es la vida misma. Pero entonces aparece una dualidad de liderazgo con Keiko Fujimori. ¿Cómo manejan eso en el Fujimorismo? Bueno, no hay una dualidad de liderazgo, creo que ha sido claro. Hemos escuchado a través del canal, y tú tienes ahí las declaraciones, ha dicho bien claro que el liderazgo de Keiko es indiscutible. Hoy día la lideresa actualmente del partido. Yo creo que el presidente Fujimori lo que está haciendo es sentirse vivo. O sea, con todos los problemas de salud que tiene, está preso, está detenido, es una manera de sentirse vivo y además es un expresidente. O sea, ¿cómo no le puede doler las cosas que van pasando en el país? O sea, él tiene derecho a participar en la vida activa política de nuestro país. Lo está haciendo con los medios que lo puede hacer, a través de redes sociales, a través de terceros, como esta misma declaración, a través de terceros, porque es la única manera que lo puede realizar. Yo creo que me parece bien, es un expresidente, conoce de cerca el Perú, creo que es uno de los presidentes que ha recorrido realmente rincón por rincón a nivel nacional y tiene derecho a expresarse. Bueno, en esta entrevista Fujimori reitera el sentido de su defensa en el último juicio por el cual se le condenó a 25 años, ¿no? Los asuntos de lesa humanidad. Dice que en realidad con él la estrategia cambió, por lo contrario se convirtió en una estrategia de, no lo dice así, pero pone en cuenta de alianza con los campesinos y ya no hubo estas masacres que había antes, porque se trabajó con la gente y se capturó a los terroristas, en buena cuenta se los procesó en lugar de matarlos a los dirigentes terroristas. Y que lo de Colina es es una cosa que venía por inercia de épocas en las que sí efectivamente se mataba y se masacraba. Es una defensa legítima. Pero no hay que olvidar que durante el periodo de Fujimori fue que se crearon los famosos tribunales sin rostro, se le encargó a la justicia militar llevar a cabo procesos abusivos donde se atropellaban los derechos fundamentales. Muchos casos llegaron a la Corte Interamericana que sancionaron al Perú y cuando capturaron a los subversivos, Fujimori estaba pescando, ni siquiera sabía que agarraban el mar humano. Antes habían ejecuciones extrajudiciales, en lugar de las ejecuciones extrajudiciales fueron reemplazadas por los tribunales sin rostro. Es un avance en términos de derechos humanos. Pero ¿qué avance? Es un avance. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué prefiere usted? ¿Ejecuciones extrajudiciales o tribunales sin rostro? Ninguno de los dos. Había que preguntar. Y además el grupo Colina también cometió ejecuciones extrajudiciales. Pero la Cantuta,
Barrios congresista Altos, Heriberto Benítez mira los quisiera desaparecidos estar en la de misma Santa. situación de los años 90, como No, recibió el no. presidente Fujimori. Es la verdad. Yo no creo el en presidente tribunales sin Fujimori rostro, nada de ha eso. sido muy claro en estas declaraciones, y hoy día hablando acerca del tema principal que acabó con el terrorismo, es una realidad. O sea, nos guste o no nos guste, es una realidad. Ahora, yo creo que los tribunales sin rostro en ese momento fueron necesarios. No había otra forma de hacerlo. Que el juez los iba a salir. jueces normales, digamos, con rostro, liberaban pues a los terroristas. Ese Así era el es. problema. Entonces El salían temor los era muy terroristas grande. y mataban a los militares que los habían. Entonces, por eso los militares, cuando capturaban a un terrorista, en lugar de entregarlo al Poder Judicial que los iba a liberar, los ejecutaban extrajudicialmente. Entonces, el juez sin rostro fue un avance desde el punto de vista de los derechos humanos. No, al Ahora, no es contrario, perfecto, no, Jaime, pero estabas en situación de guerra. Es un avance. Pero ¿cómo puedes tú defender ante un tribunal que no tiene rostro y no sabes quiénes son? O sea, ¿qué opción tienes tú de ejercer un derecho de defensa? Había un y encima abogado. un tribunal militar integrado Lo cual por es oficiales. Mira, un tribunal militar integrado por oficiales de artillería, caballería, infantería, que saben de leyes. Eso fue un atropello, pero atroz a los derechos fundamentales. Por eso es que llegaron los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos eso es lo que y el decían los Perú fue senderistas, sancionado. pues, eso es lo que que decían los senderistas. senderistas. Si yo lo he vivido, he defendido un montón de casos. Hemos llegado a la Corte Interamericana y el Perú ha sido más de 12 veces O sancionado. sea que mejor las ejecuciones No, extrajudiciales. ninguna de las dos, ni las ejecuciones Entonces, ¿cuál era la extrajudiciales, solución? ni el tribunal ¿Cuál civil. era la solución? Respeto a los derechos humanos, como tiene que hacerse. Pero acá el Juicio presidente justo. en la Mira, declaración hoy día todos ha sido reclaman muy juicio claro, justo. ha sido muy Los claro, se han jueces respetado los liberaban. derechos humanos. No, está Hay bien. más de 3.000 que han estado Pero no presos se puede y han sido pisotear sueltos. los derechos humanos. ¿A dónde se ha matado esta gente? En ningún momento se ha matado a Yo nadie. no creo La que gente nada. ha ido presa, Yo creo- ha sido soltada en el Mira. gobierno de Paniagua, en el gobierno de Toledo. Ahí están como dice el presidente, vivito y coleando. Uy, pero si el ¿Cuál propio es- Fujimori... cuál es lo mira, genocida? Por Jaime, favor. el propio Fujimori indultaba existe. inocentes. Indultaba inocentes. ¿Y de qué vas a perdonar a un inocente? Indultaba Porque Fujimori se dio inocentes. cuenta que la política que había aplicado era negativa y tenía esa comisión que liberaba permanentemente. Entonces No yo es así. pregunto, ¿de qué perdonas a un inocente? De No, nada. yo no sé, Entonces yo no así, creo que él creó esa que hayan comisión. indultado inocentes. Si él lo ha dicho Fujimori, es la Alguna- comisión ad hoc. hay Indultaban comisión inocentes. ad hoc, sí, sí. Inocentes. Entonces Eso- yo pregunto, y ¿de eso, qué perdonas? Pero ¿qué hay de obviamente malo no. en indultar a un inocente? ¿Cómo que hay de malo? El inocente nunca debió estar No, preso. oye, no. Si es inocente. Si pudo haber un error, tienes que indultarlo. Error, no, eso no es error. Ese es el un abuso error, no ha del habido fuero abuso, militar, de no los ha habido- hijos sin No ha rostro. habido Digamos, ningún tipo había- de abuso. no- Yo creo que ha sido la forma de que hoy día el Perú tenga este crecimiento económico y la estabilidad que todos los peruanos tenemos. Ningún presidente de los 85 al 90, Alan García lo hizo, no lo hizo. El grupo presidente Colina, Fujimori el grupo lo hizo. Colina que trabajó también cometió ejecuciones extrajudiciales, no van a decir que no. Barrios Altos, Cantuta, desaparecidos del Santa, Pero el la grupo Universidad Colina de Huancayo. no estuvo Pero digamos, formando el presidente Fujimori ni cosas no, por el hermano, estilo. ¿de quién? Eso Era no ha sido- solito que actuaba. eso no ha sido probado. En En los- ningún Está la momento ha sido- condena Fujimori, no ha sido- 25 no ha- años de no ha sido prisión. probado, ha sido un juicio Autor mediato. netamente político, No, solamente qué por político. dichos y No. dichos de las personas que me dijeron lo otro. No hay nada probado, absolutamente. Eso por algo está Bueno, cumpliendo esa es una pena, ¿no? discusión... una De nunca discusión acabar. De Efectivamente. nunca acabar, pero sí, digamos, yo me pregunto, ¿qué porcentaje de los que fueron condenados por tribunales civiles sin rostro y por los tribunales militares, qué porcentaje realmente eran senderistas? Yo habría que identificarlo. Yo calculo, por lo que he conocido, que más o menos un 70% eran terroristas. Un 30% no, porque el sistema efectivamente no era lo suficientemente garantista, pero era mucho mejor que la ejecución extrajudicial, ¿no? Entonces, para ese 30% se creó al final del gobierno de Fujimori esta comisión, la comisión Lancier, ¿no? Para dar estos indultos, efectivamente, A inocentes. para tratar de corregir los excesos del mecanismo. Pero ese mecanismo, con sus excesos y todo, era mucho mejor que lo anterior. Pero en fin... Pero ya es yo una- no le es llamaría una- exceso, buenos yo le resultados. llamaría atropello, ¿sabes? Porque jueces sin rostro pero no es exceso. el No hay atropello, atropellos. pero digamos había un porcentaje importante que sí eran terroristas que hubiesen sido ejecutados Pero, extrajudicialmente. han tenido que volver a hacer el Antes juicio. ya no había... Abimael Eso Guzmán hubiera lo han pasado, tenido que volver a eso es lo que juzgar. hubiera pasado. A Abimael Guzmán le anularon el juicio y se lo han tenido que volver a Eso hacer. fue, pues, un a Lori pro- Berenson pro- se lo hicieron de nuevo. Entonces ahí está, pues. Pues eso fue pues un prurito. Si no hubiera que... ¿No tú puedes dudar de Abimael Guzmán y Lori Berenson? No digo, les volvieron a escuchar y los condenaron, como Por debe eso, ser, con como juicio debe ser, justo, o sea, con tribunales pero con tú rostro, podrías- con derecho tú de podrías defensa. dudar de esas personas, o sea, creo que nadie en el Perú Entonces, puede ¿para dudar. qué les pones tribunal sin rostro? Simplemente les un buen juicio y Porque, se van presos. o sea, Heriberto Benítez no acepta que los jueces liberaban por miedo
y por falta de pruebas. Es probable que sea por Más miedo, por miedo. es probable que sea ¿no? por Pero corrupción, es liberaban. probable por miles de casos. Entonces la única manera Pero- de resolver eso era como se resolvió, era un asunto, desgraciadamente no era perfecto porque se estaba en guerra, ¿no? Bueno, Pero en fin, yo tengo mi ya. posición más demócrata. Sí, uy, caramba, ya comenzaron los calificativos. No. Lo demócrata es la ejecución extrajudicial. No. Eso es lo demócrata. No, ese, yo, entonces por es si una acaso falacia, que cuidado quede con las claro. falacias. No, y cuidado que quede No hay claro. que fomentar las Yo he ejecuciones dicho extrajudiciales. no a las ejecuciones Cuidado, extrajudiciales Ah, no, pero- y no al tribunal pero una sin cosa es rostro y decirlo, no a la justicia Pero militar. no hay ninguna solución. Claro, No, una cosa no, es decirlo. sin rostro ¿Cómo en que el no? momento era la ¿Cómo que adecuada. no? Yo El juez prefiero honrado, lo mejor. no, No a la guerra con jueces- Sendero. No. No a la guerra con Sendero. No, Sería mejor todavía. ustedes se están llevando al otro extremo. Yo no he dicho bueno, eso. Respeto a los derechos humanos, nada más. Democracia. Igual que el fujimorismo, siempre hemos respetado los derechos humanos. No lo creo. Bueno, esto tampoco es cierto necesariamente, pero el grupo Colina fue una cosa espantosa, ¿no? También es Bueno, cierto. pero ese lo grupo que- no ha sido formado por el presidente Fujimori. Hay que ver de dónde salió. Si los amnistió. Bueno, yo les agradezco su Gracias, participación en la hora N. Esta es una discusión que nunca va a acabar, pero es importante seguir dándola porque hay que aclarar estas cosas en la medida de lo posible. Vamos a un